Compañeros, buenas noches. Nos encontramos frente al Palacio de Gobierno de Michoacán, donde hoy la Fiscalía Estatal confirmó que presentó acusaciones formales contra el exsecretario de Desarrollo Urbano, José Luis Cárdenas. De acuerdo con la carpeta. La noche del 1 de noviembre de 2025, la Plaza Morelos de Uruapan resplandecía bajo el fulgor de miles de velas encendidas. El 18 Festival de las Velas congregaba a familias enteras en torno a los altares de muertos, las calaveras de azúcar, los arcos de cempasúchil, que perfumaban el aire con su fragancia ancestral. Los niños correteaban entre las ofrendas con sus disfraces de catrinas y esqueletos, ajenos a la sombra que se cernía sobre aquella celebración purépecha. Carlos Alberto Manso Rodríguez, el alcalde independiente que había prometido devolverle la paz a Uruapan, caminaba entre la multitud con su característico sombrero de palma saguayense, el símbolo que lo había convertido en leyenda política. Cargaba en brazos a su hijo de 3 años, disfrazado de calavera, mientras se detenía para fotografiarse con los ciudadanos que lo abordaban con genuino cariño. El Cuinchicúa Animechari, la fiesta de las ánimas en lengua purépecha, había comenzado una semana antes con procesiones, concursos de altares y muestras gastronómicas. Aquella noche representaba el clímax del festival, el encendido simultáneo de luminarias que transformaba la explanada de la Inmaculada en un mar de fuego votivo. Manso había presentado personalmente la programación el 8 de octubre, invitando a propios y extraños a disfrutar de una tradición que hundía sus raíces en la cosmovisión indígena, en la importancia del fuego y la luz como puentes entre vivos y muertos. Nadie imaginaba que aquellas velas también iluminarían el escenario de un magnicidio. El alcalde irradiaba una energía contagiosa mientras recorría los pasillos entre ofrendas, estrechando manos, abrazando a ancianas que le bendecían, permitiendo que los niños tocaran su sombrero como si fuera un amuleto. A las 7 de la noche se había realizado el encendido ceremonial. Carlos Manso pronunció unas palabras breves frente a la figura de una Catrina monumental, agradeció la presencia de los uruapenses y dio paso a los fuegos artificiales que iluminaron el cielo michoacano. La multitud aplaudió mientras las primeras estrellas aparecían sobre la sierra. El alcalde continuó su recorrido entre la gente, ajeno a que un joven de sudadera blanca con capucha lo seguía desde hacía horas, mezclándose entre los asistentes, acercándose paulatinamente como un depredador que acecha. Los videos de las cámaras de seguridad registrarían después cada uno de sus movimientos, cómo se hospedó en un hotel cercano, cómo caminó por las calles aledañas, cómo esperó el momento preciso para cumplir la orden que había recibido. Alrededor de las 8:10 de la noche, cuando Manso posaba para una fotografía con un grupo de niños disfrazados, el ejecutor se aproximó por la espalda. El joven Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho, adicto a las metanfetaminas y desaparecido de su hogar desde hacía 8 días, accionó una pistola 9 milímetros en al menos 7 ocasiones. Los primeros disparos hirieron a un civil que se tomaba una selfie con el alcalde. Después, el sicario rectificó la puntería y descargó 6 balas sobre Carlos Manso. El estruendo de las detonaciones se mezcló con los gritos de pánico, el llanto de los niños, el desplome de las velas que rodaban por el suelo empedrado. La plaza que celebraba a los muertos se convirtió en escenario de muerte real, tangible, irreversible. El caos se apoderó del Festival de las Velas. Miles de personas corrieron buscando refugio entre los altares, las decoraciones de papel picado, los puestos de atole y pan de muerto. Las velas se apagaban bajo los pies de la estampida humana. Los escoltas del alcalde reaccionaron tarde, demasiado tarde. El agresor ya había soltado el arma e intentaba huir cuando fue sometido por elementos de seguridad. Lo que ocurrió después constituye uno de los capítulos más oscuros de aquella noche. Según testimonios y peritajes, Demetrio N., director de la Policía Municipal y escolta de Manso, tomó la misma pistola con la que habían asesinado al alcalde y disparó a quemarropa contra el joven sicario ya desarmado, ya esposado, ya neutralizado. Un paramédico que presenció la escena declaró que los escoltas le impidieron acercarse para dar primeros auxilios al adolescente. Carlos Manso fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel. Los paramédicos lucharon contra el tiempo mientras el alcalde se desangraba por 6 heridas de bala que habían perforado órganos vitales. A las 8:50 de la noche, los médicos confirmaron lo que muchos ya temían. El primer presidente municipal independiente en la historia de Uruapan había fallecido. La noticia corrió como pólvora por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp, por las calles donde la gente aún huía del festival interrumpido. En cuestión de minutos, el nombre de Carlos Manso se convirtió en tendencia nacional.
en símbolo de una tragedia que evidenciaba el fracaso del Estado mexicano para proteger a quienes se atrevían a desafiar al crimen organizado. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, emitió un comunicado condenando el atentado pocas horas después. Sus palabras sonaron huecas para una ciudadanía que llevaba meses escuchando las denuncias de Manso sobre el abandono federal y estatal. El alcalde había pedido refuerzos en repetidas ocasiones. Había denunciado la presencia de campos de entrenamiento del crimen organizado en los cerros circundantes. Había exigido apoyo para combatir a las células del cártel Jalisco Nueva Generación que extorsionaban a productores de aguacate y comerciantes. Cada una de sus peticiones había sido ignorada, minimizada, sepultada bajo la retórica oficial de un gobierno que presumía de controlar la situación. Ahora, con el cuerpo del alcalde en la morgue, las promesas de justicia sonaban como insultos. Uruapan amaneció el 2 de noviembre entre el duelo y la indignación. Las calles que debían celebrar a los fieles difuntos se llenaron de pancartas exigiendo justicia, de veladoras encendidas no para los ancestros, sino para Carlos Manso, de ciudadanos que lloraban a un líder que había encarnado sus esperanzas de vivir sin miedo. El movimiento del sombrero, la organización política que Manso había fundado para canalizar el hartazgo ciudadano contra los partidos tradicionales, convocó a manifestaciones pacíficas. Los sombreros de palma se multiplicaron en las calles como homenaje al hombre que había hecho de esa prenda su estandarte. La viuda, Grecia Quirós, apareció ante los medios con una dignidad desgarradora, pronunciando palabras que estremecieron al país. Mataron al mejor presidente municipal de México, al que se atrevió a alzar la voz. Las protestas se extendieron a Morelia, la capital del estado, donde estudiantes universitarios marcharon hacia el Palacio de Gobierno exigiendo la renuncia del gobernador Bedoya. Los jóvenes coreaban consignas contra la impunidad, contra la omisión, contra un sistema político que había abandonado a Manso a su suerte. El domingo por la noche, las manifestaciones se tornaron violentas. Hubo enfrentamientos con la policía, cristales rotos en edificios gubernamentales, gases lacrimógenos dispersando a multitudes que se negaban a callar. Bedoya se atrincheró en el palacio mientras afuera miles de voces exigían justicia. El gobernador culpó a partidos de oposición y al alcalde panista de Morelia de orquestar las protestas, una acusación que solo alimentó la furia popular. El funeral de Carlos Manso se celebró el 3 de noviembre en la funeraria San José de Uruapan. Miles de personas acompañaron el cortejo fúnebre que recorrió las calles de la ciudad bajo un sol inclemente. El féretro iba flanqueado por el caballo del alcalde y coronado por su sombrero de palma, convertido ya en reliquia. Cuando el gobernador Bedoya intentó acercarse para dar el pésame a la familia, la multitud lo recibió con abucheos ensordecedores, con gritos de asesino y fue tu culpa que lo obligaron a retirarse escoltado por sus guardaespaldas. La escena, transmitida en vivo por decenas de teléfonos celulares, se viralizó como evidencia del rechazo popular hacia un mandatario que muchos consideraban cómplice por omisión del asesinato. La oposición política no tardó en capitalizar el momento. Diputados del PAN y del PRI exigieron la renuncia del gobernador, calificaron el asesinato como un crimen de Estado y responsabilizaron directamente al gobierno federal por ignorar las peticiones de auxilio del alcalde. Federico Doring, diputado panista, declaró que a Carlos Manso no le arrebató la vida el crimen organizado sino la indiferencia de Claudia Sheinbaum. Rubén Moreira, coordinador priista, sentenció que en Michoacán no había gobierno local y que Bedoya debería evaluar si estaba capacitado para el cargo. El Senado exigió que tanto el gobernador como la Federación asumieran responsabilidad por un asesinato que evidenciaba la incapacidad de ambos niveles de gobierno para garantizar la seguridad ciudadana. La investigación avanzó con una velocidad inusual, alimentada por la presión mediática y social. El 10 de noviembre aparecieron los cadáveres de dos jóvenes en la carretera Uruapan-Paracho, Fernando Josué N. y Ramiro N., identificados como cómplices del sicario que había disparado contra Manso. Habían realizado labores de vigilancia y logística antes del atentado. Sus cuerpos mostraban señales de tortura y ejecución, lo que sugería que el propio cártel había eliminado a los testigos incómodos. El 18 de noviembre fue detenido en Morelia Jorge Armando N., alias El Licenciado, señalado como autor intelectual del crimen. Las autoridades lo describieron como operador de alto nivel del CJNG con presencia en al menos 4 regiones de Michoacán.
El licenciado confesó bajo interrogatorio que la orden de asesinar a Carlos Manso había venido de arriba, de Ramón Álvarez Ayala, alias El Runo, uno de los lugartenientes más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. La célula criminal Los Cannabis, con base en Uruapan, había ejecutado la operación como venganza por los golpes que Manso había asestado a sus estructuras. En agosto de 2025, la policía municipal había capturado a René Belmonte Aguilar, el Rino, jefe de plaza del CJNG en Uruapan. El alcalde había exhibido el arresto como prueba de que su estrategia de confrontación directa funcionaba. 3 meses después, el cártel cobró la afrenta con sangre. El 21 de noviembre, un operativo conjunto del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional detuvo a 7 de los 8 escoltas que conformaban el primer anillo de seguridad de Carlos Manso. La acusación: homicidio calificado por omisión en calidad de garantes. Las investigaciones revelaron que los policías municipales habían flexibilizado inexplicablemente la protección del alcalde justo antes del ataque, permitiendo que el sicario se acercara lo suficiente para disparar a quemarropa. Más grave aún, uno de los escoltas había filtrado en tiempo real la ubicación del edil a través de la aplicación de mensajería cifrada Threema. El círculo de seguridad de Manso estaba infiltrado por el mismo cártel que lo había asesinado. La audiencia inicial contra los imputados se celebró el 22 de noviembre en el Penal Federal de El Altiplano. Durante casi 8 horas, la Fiscalía presentó videos, peritajes balísticos, testimonios y mensajes interceptados que dibujaban un cuadro de conspiración meticulosamente planeada. El CJNG había ofrecido 2 millones de pesos a quien ejecutara al alcalde. La operación se coordinó a través de chats cifrados donde el Runo ordenó ejecutar a Manso, estuviera con quien estuviera. El director de la Policía Municipal, Demetrio N., fue señalado como responsable de la ejecución extrajudicial del sicario adolescente. Los peritajes demostraron que se había aproximado al joven sometido y le había disparado a quemarropa con su propia arma, contradiciendo su versión de un forcejeo accidental. Lo que las cámaras de seguridad no registraron aquella noche de velas y sangre quedaría sepultado en expedientes clasificados que pocos ojos leerían jamás. Meses después, cuando las investigaciones alcanzaran los círculos más altos del poder político michoacano, algunos testimonios reservados mencionarían reuniones previas al atentado donde se discutió no solo la eliminación del alcalde, sino el manejo del escándalo posterior. Un consejero estatal de Morena aparecería vinculado a la célula criminal que ordenó la ejecución. Llamadas interceptadas sugerirían coordinación entre funcionarios estatales y operadores del cártel. La línea entre el Estado y el crimen organizado, difusa desde hacía décadas en Michoacán, se revelaría inexistente en el caso de Carlos Manso, donde la omisión gubernamental parecía diseñada con precisión quirúrgica. La trama se complicó cuando las investigaciones comenzaron a revelar conexiones que apuntaban hacia las esferas del poder político. Roldán Álvarez Ayala, hermano de El Runo, ocupaba el cargo de consejero estatal de Morena en Michoacán. El mismo hombre que supuestamente lideraba junto a sus hermanos la célula Los Runo del CJNG había participado activamente en asambleas del partido gobernante para definir candidaturas entre 2022 y 2023. Roldán había sido alcalde de Apatzingán por el PRD y fue detenido durante el Michoacanazo de 2009, aunque recuperó su libertad poco después. Sobre él pesaban investigaciones abiertas por extorsión y peculado, además de acusaciones de amenazas contra rivales políticos. El clan Álvarez Ayala representaba la síntesis perfecta entre crimen organizado y política institucional. Mientras Ramón El Runo dirigía las operaciones criminales del CJNG en Michoacán desde la clandestinidad, su hermano Rafael El Redós coordinaba la logística y los enlaces operativos. Jesús Santiago fungía como escolta del grupo familiar. Y Roldán, el hermano político, ocupaba posiciones dentro de la estructura partidista de Morena, buscando candidaturas plurinominales en 2018 y 2024. La investigación del asesinato de Manso había destapado una red de complicidades que se extendía desde los sicarios de a pie hasta los pasillos del poder estatal, pasando por policías corruptos, operadores criminales y funcionarios públicos. Carlos Manso había denunciado estas conexiones en vida. En sus transmisiones por Facebook, que realizaba casi diariamente para informar a la ciudadanía, el alcalde señaló que Uruapan estaba rodeado de grupos delictivos de todos los colores y todos los cárteles.
Advirtió sobre la existencia de campos de entrenamiento donde ciudadanos extranjeros, colombianos y venezolanos adiestraban sicarios con armamento de uso exclusivo del ejército. Pidió ayuda federal en repetidas ocasiones, suplicó refuerzos, exigió que la Guardia Nacional y el Ejército tomaran el control de un territorio donde la autoridad municipal resultaba insuficiente. Sus llamados fueron sistemáticamente ignorados por un gobierno estatal que, según la oposición, mantenía pactos inconfesables con las estructuras criminales. El gobernador Bedoya respondió a las acusaciones con el discurso habitual: condenas retóricas, promesas de investigación exhaustiva, culpas transferidas a administraciones anteriores. En conferencia de prensa señaló que la crisis de inseguridad en Michoacán era herencia de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuyas estrategias habían fracasado. Evitó referirse a las denuncias específicas de Manso, a los vínculos partidistas de los Álvarez Ayala, a la infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad. Su silencio sobre estos temas alimentó las sospechas de quienes veían, en el asesinato del alcalde independiente, la eliminación de un adversario incómodo que había osado desafiar tanto al narco como al establishment político. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 4 de noviembre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que contemplaba el despliegue de más de 10,000 elementos federales en el estado. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, delineó 4 ejes de acción que incluían combate a homicidios y extorsiones, un sistema de alerta para alcaldes amenazados y mesas quincenales de coordinación. Era demasiado tarde para Carlos Manso, pero el gobierno federal intentaba contener el incendio político que amenazaba con extenderse. Las protestas continuaban en Uruapan, Morelia y Apatzingán, donde semanas antes había sido asesinado el líder limonero Bernardo Bravo por denunciar las extorsiones del crimen organizado. El operativo Paricutín se desplegó en la región de Uruapan como parte del Plan Michoacán. Más de 10,500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de 1,780 y uno de la Marina, llegaron a un territorio donde operaban al menos 6 organizaciones criminales: el CJNG, los Caballeros Templarios, los Viagras, Pueblos Unidos, los Blancos de Troya y el Cártel de los Reyes. El mapa delictivo revelaba que ningún municipio de Michoacán estaba libre de presencia criminal, que las células se disputaban huertas de aguacate, empacadoras, rutas de trasiego y corredores carreteros. La extorsión al agro constituía el negocio principal: cuotas por cada kilo cortado, por el traslado, por la comercialización, pagaderas mensualmente bajo amenaza de muerte. Uruapan representaba el epicentro de la agroindustria del aguacate, un negocio que generaba exportaciones por más de $3,500 millones anuales hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Los municipios del Valle Aguacatero, Tancítaro, Taretán, Siracuaretiro, Nuevo Parangaricutiro, vivían bajo el asedio permanente de grupos armados que imponían precios, controlaban insumos, ofrecían seguridad privada obligatoria y cobraban derecho de piso a productores y transportistas. Los cárteles habían diversificado sus ingresos. Además del narcotráfico y las extorsiones, operaban laboratorios de metanfetaminas, robaban ganado para revenderlo en rastros clandestinos, tercerizaban servicios de vigilancia armada y solución de conflictos ejidales. Carlos Manso había intentado romper ese ciclo de sometimiento. Su estrategia de confrontación directa incluyó persecuciones aéreas de robacoches, que él mismo transmitía en vivo desde helicópteros, capturas de jefes de plaza que exhibía públicamente, recompensas para policías que abatieran sicarios armados. En abril de 2025, participó personalmente en la persecución de una camioneta robada hasta la comunidad de Calzoncín, ordenando disparos desde la aeronave. En mayo, instruyó a la policía municipal a abatir delincuentes armados que resistieran detención o agredieran ciudadanos. Su postura le valió comparaciones con Nayib Bukele, el presidente salvadoreño de mano dura, aunque él rechazaba el apelativo: no soy el Bukele mexicano, pero sí soy 100% el sombrero michoacano. La captura de El Rino en agosto de 2025 marcó el punto de inflexión. René Belmonte Aguilar era el jefe de plaza de los Cannabis, la célula del CJNG que controlaba Uruapan bajo las órdenes de El Runo. La policía municipal lo detuvo sin disparar un solo tiro, exhibiendo armas, dinero y equipo de comunicación. Manso activó código rojo en la ciudad, pidió a la población resguardarse y exigió apoyo federal urgente ante los reportes de movilización de grupos armados que amenazaban con ingresar a Uruapan.
El episodio demostró que su estrategia de choque podía golpear las estructuras criminales, pero también que dependía de refuerzos estatales y federales que no siempre llegaban. El mensaje del cártel fue claro: nadie toca a nuestros jefes impunemente. En septiembre, una oficial de la policía municipal fue herida en otro ataque contra elementos de seguridad. Manso salió a patrullar personalmente con chaleco antibalas buscando a los responsables. Sus transmisiones en vivo mostraban a un alcalde exhausto, cercado, consciente de que su vida pendía de un hilo. Si no se pone orden aquí en Uruapan, advirtió, pronto se escuchará un levantamiento fuerte de justicia, y si es necesario, hasta de armas, porque la gente ya está hasta la chingada. Reconoció públicamente que vivía con mucho miedo, pero que no podía dar un paso atrás porque estaba en riesgo su vida y la de toda la ciudadanía. Sus palabras resultarían proféticas apenas semanas después. El 8 de octubre, Manso publicó un último llamado en Facebook dirigido a la presidenta Sheinbaum y al secretario Harfuch, que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales. Aseguró que el municipio seguiría luchando con su policía y con lo que estuviera al alcance de sus posibilidades, pero que la inseguridad rebasaba las capacidades locales. El gobierno federal respondió con el silencio habitual. 24 días después, Carlos Manso estaba muerto. La cronología de sus denuncias ignoradas constituía el expediente de una negligencia criminal que la oposición no dudaría en calificar como complicidad. El alcalde que había alzado la voz terminó silenciado por las mismas balas que había predicho recibirían quienes desafiaran al narco. La esposa de Manso, Grecia Quirós, fue nombrada por el Congreso de Michoacán para sucederlo en el cargo. Asumió la presidencia municipal bajo un manto de luto y amenazas, protegida por un dispositivo de seguridad reforzado que su esposo nunca tuvo. En su discurso de toma de posesión llamó a las familias a cuidar las conductas de sus hijos para evitar que se convirtieran en instrumentos del crimen. Su voz quebrada conmovió a quienes la escuchaban, conscientes de que ocupaba una silla manchada de sangre, de que heredaba una guerra que su marido había perdido. El movimiento del sombrero prometió continuar el legado de Carlos, pero el miedo se había instalado como huésped permanente en Uruapan. Las revelaciones de la investigación seguían destapando capas de corrupción institucional. El CJNG no solo había infiltrado la escolta del alcalde, sino que mantenía redes de informantes en múltiples niveles del gobierno municipal y estatal. Los escoltas detenidos revelaron que habían recibido instrucciones de flexibilizar la protección durante el Festival de las Velas, que sabían del riesgo pero que las órdenes venían de arriba. La pregunta que flotaba en el aire era evidente: ¿de qué arriba? ¿Del cártel? ¿De mandos policiales corruptos? ¿De funcionarios estatales comprometidos? El octavo escolta, el que logró fugarse antes de la detención, representaba un cabo suelto que las autoridades no lograban atar. Ramón Álvarez Ayala, el Runo, permanecía prófugo con una historia que explicaba su impunidad. Detenido en 2012 junto a sus hermanos durante un operativo en Guadalajara, había sido sentenciado a 20 años de prisión por delincuencia organizada. Sin embargo, en noviembre de 2022, un juez federal lo absolvió por supuesta falta de pruebas, liberándolo para retomar el control de las operaciones del CJNG en Michoacán. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana había denunciado públicamente aquella liberación escandalosa en enero de 2023, señalando a la jueza Yolanda Cecilia Chávez como responsable de la absolución. Ahora, 3 años después, el Runo ordenaba ejecuciones desde la clandestinidad mientras sus víctimas se acumulaban. El perfil de Carlos Manso contrastaba radicalmente con el de sus verdugos. Nacido el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, hijo del activista social Juan Manso Ceja, había crecido entre galerías de arte y resistencia civil pacífica. Estudió ciencias políticas y gestión pública en el ITESO de Guadalajara, trabajó como auditor del IMSS, laboró en la galería de arte de su hermano y ocupó puestos administrativos en diversas empresas antes de incursionar en la política. Su carrera pública comenzó en el Frente Juvenil Revolucionario del PRI, transitó hacia Morena donde fue diputado federal entre 2021 y 2024 y culminó con su ruptura del partido cuando las cúpulas ignoraron el respaldo social que había construido en Uruapan. La candidatura independiente de Manso representó un desafío frontal al sistema de partidos. Reunió las firmas necesarias, registró el movimiento del sombrero como vehículo electoral y arrasó en los comicios de junio de 2024 con el 66% de los votos. Su más cercano competidor, el candidato de Morena, apenas alcanzó el 19%.
La victoria marcó un hito histórico, el primer alcalde independiente en la historia de Uruapan, surgido del hartazgo ciudadano contra partidos percibidos como corruptos, omisos y cómplices del crimen. El sombrero sahuayense de palma que usaba desde joven se convirtió en símbolo de una nueva forma de hacer política, cercana a la gente, transparente, sin padrinos ni compromisos con las estructuras tradicionales. Su gestión de apenas 14 meses estuvo marcada por la confrontación permanente. Desde el primer día, dejó claro que no negociaría con el crimen organizado, que perseguiría a los extorsionadores sin importar a qué grupo pertenecieran, que exigiría cuentas a los funcionarios corruptos. En junio de 2025 denunció la existencia de campos de entrenamiento del narco en las inmediaciones de Uruapan, con presencia de instructores extranjeros. En julio sobrevivió a un intento de levantón atribuido al CJNG. En agosto exhibió la captura de El Rino. En septiembre patrulló las calles con chaleco antibalas buscando a quienes habían baleado a una policía. Cada acción elevaba su perfil público, pero también su nivel de riesgo. Los analistas de seguridad coincidían en que Manso había adoptado una estrategia suicida desde el punto de vista táctico. Enfrentar frontalmente a organizaciones con capacidad militar, sin el respaldo consistente de fuerzas federales, equivalía a pintar una diana sobre su pecho. El criminólogo Luis Eduardo Neville explicó que Manso no era un alcalde cualquiera, que su perfil estaba creciendo políticamente con miras presidenciales para 2030 y que su enfoque de abatimiento de delincuentes afectaba intereses de estructuras criminales locales. El asesinato buscaba aterrizar o bajar a un adversario que se había vuelto demasiado peligroso para el negocio del cártel. El mensaje era claro: así terminan quienes desafían al poder real. La ejecución pública durante el Festival de las Velas constituía un acto de terrorismo simbólico. Matar a un alcalde mientras cargaba a su hijo, rodeado de niños disfrazados, en medio de una celebración ancestral dedicada a los muertos, representaba la máxima expresión de poder criminal. El narco no solo eliminaba a un enemigo, sino que exhibía su dominio absoluto sobre el territorio, su capacidad para actuar con impunidad en cualquier espacio, su desprecio por cualquier institución o tradición. El Festival de las Velas, que por 18 años había iluminado Uruapan como puente entre vivos y muertos, quedó manchado para siempre por la sangre de quien había intentado devolverle la paz a la ciudad. El Mencho y sus lugartenientes habían demostrado que en Michoacán el Estado no existía más que como fachada. El CJNG controlaba 110 de los 113 municipios de la entidad según análisis de especialistas. Sus células se disputaban territorios con los Viagras, Cárteles Unidos, la familia michoacana, los Caballeros Templarios y una docena de organizaciones menores en un mosaico de violencia fragmentada. Desde 2014, cuando la autodefensa ciudadana contra los templarios fue cooptada por nuevos grupos criminales, Michoacán vivía en guerra perpetua. El gobierno federal había ensayado múltiples estrategias, operativos, planes especiales, todos fracasados. El asesinato de Manso era solo el capítulo más reciente de una crónica de horror que llevaba décadas escribiéndose. Los vínculos entre política y crimen organizado en Michoacán constituían un secreto a voces. El michoacanazo de 2009 había detenido a decenas de alcaldes y funcionarios por presuntos nexos con el narco, aunque la mayoría fueron liberados posteriormente. El exgobernador Silvano Aureoles, del PRD, estaba prófugo de la justicia en 2025 por señalamientos de corrupción y vínculos criminales. El cártel de Acahuato había florecido durante su administración, mezclando devoción católica con extorsión y secuestro. Los narcocorridos dedicados a El Runo mencionaban protección política, alianzas con funcionarios, impunidad garantizada. El sistema funcionaba como una empresa conjunta donde cárteles y gobiernos se repartían territorios, rentas y silencios. La pregunta que nadie se atrevía a formular públicamente pero que circulaba en corrillos y redes sociales era directa: ¿había ordenado el gobernador Bedoya el asesinato de Carlos Manso? Las evidencias circunstanciales alimentaban las sospechas. Manso había sido un crítico feroz del gobierno estatal, había denunciado omisiones, había exigido rendición de cuentas, había ganado una elección aplastante derrotando al candidato de Morena. Su popularidad creciente lo perfilaba como posible contendiente a la gubernatura o incluso a la presidencia. Su eliminación beneficiaba tanto al cártel como al partido gobernante. El consejero de Morena, vinculado a los Runo, representaba un puente demasiado evidente entre ambos mundos. Los familiares y seguidores de Manso no ocultaban sus acusaciones.
Durante el funeral, los gritos de asesino dirigidos a Bedoya expresaban una convicción popular de que el gobernador había sido, cuando menos, cómplice por omisión. Las peticiones de ayuda ignoradas, los refuerzos que nunca llegaron, la infiltración criminal en la escolta municipal, la liberación judicial de El Runo en 2022, todo configuraba un patrón que apuntaba hacia arriba. La oposición exigía investigar las relaciones entre el gobierno estatal y las estructuras del CJNG, los flujos de dinero, las reuniones, los pactos. Bedoya respondía con evasivas, con culpas transferidas a sexenios anteriores, con promesas de justicia que sonaban cada vez más huecas. Un mes después del asesinato, el líder del PRI en Michoacán, Memo Valencia, regaló simbólicamente al secretario Harfuch una esquirla del coche bomba que había explotado en Coahuayana dejando 6 muertos. Le servirá como pisapapeles, ironizó, para recordar su deuda con los ciudadanos víctimas del terrorismo criminal. Valencia cuestionó los resultados del Plan Michoacán. ¿Dónde están los detenidos de nivel? ¿Dónde está el Botox? ¿Dónde están los asesinos de Carlos Manzo? La crítica reflejaba el escepticismo generalizado hacia operativos que movilizaban miles de efectivos sin capturar a los verdaderos responsables. El Runo seguía prófugo, el Mencho permanecía intocable, las células criminales se regeneraban más rápido de lo que las autoridades podían desmantelarlas. La estructura del CJNG en Michoacán mostraba una sofisticación que rebasaba las capacidades policiales. Las fuerzas especiales Runo y los Cannabis operaban como brazos armados con entrenamiento paramilitar, equipamiento de alto calibre y sistemas de comunicación encriptados. Los narcocorridos celebraban sus hazañas, describían el reclutamiento de colombianos como instructores, narraban la limpieza de territorios y la imposición de disciplina. Las redes sociales y plataformas de streaming difundían propaganda criminal que construía narrativas de poder, jerarquía y lealtad. El Runo aparecía retratado como un líder joven y violento, cercano a la cúpula del cártel, heredero de una tradición criminal que combinaba eficiencia operativa con brutalidad selectiva. El asesinato de Carlos Manzo no era un caso aislado, sino parte de una secuencia prolongada de crímenes políticos. Entre 2018 y 2025, más de 110 alcaldes, síndicos y regidores habían sido víctimas de atentados en México. Solo en Michoacán, 7 presidentes municipales fueron ejecutados desde 2022. Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue acribillada junto a su esposo en junio de 2025. Semanas antes del ataque a Manzo, el productor limonero Bernardo Bravo había sido asesinado por denunciar extorsiones. El patrón se repetía con precisión macabra. Quien alzaba la voz, quien denunciaba, quien desafiaba, terminaba muerto. La impunidad alimentaba el ciclo de violencia sin que el Estado pudiera o quisiera romperlo. La esposa de Manzo, convertida ahora en alcaldesa por designación del Congreso, enfrentaba el mismo dilema que había consumido a su esposo. Continuar la estrategia de confrontación equivalía a heredar también la sentencia de muerte. Replegarse hacia la pasividad significaba traicionar el legado del hombre al que había amado. Grecia Quirós optó por un perfil más bajo, por evitar las transmisiones en vivo que habían convertido a Carlos en blanco, por trabajar en silencio mientras procesaba un duelo que también era público. El movimiento del sombrero prometía seguir activo, pero sin su líder carismático parecía destinado a diluirse en el paisaje político fragmentado de Michoacán. Los escoltas detenidos enfrentaban procesos judiciales por homicidio calificado en comisión por omisión. Sus declaraciones ministeriales dibujaban un cuadro de corrupción sistémica donde la línea entre protectores y verdugos se había borrado hace tiempo. Demetrio N., el director de policía que ejecutó al sicario adolescente, representaba el extremo más visible de una degradación institucional que convertía a los cuerpos de seguridad en extensiones del crimen organizado. La evidencia presentada en audiencia incluía mensajes donde los escoltas recibían instrucciones sobre cuándo flexibilizar la protección, cómo permitir acercamientos, qué reportar y qué omitir. El círculo de confianza de Manzo había sido convertido en su círculo de muerte. El licenciado permanecía recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano mientras negaba cualquier vínculo con el CJNG. Aseguraba no conocer a Ramón Álvarez Ayala ni a ninguna persona relacionada con la estructura criminal. El fiscal de Michoacán calificó sus declaraciones de mentiras, recordando que había sido detenido en flagrancia con droga, un arma de fuego, y que incluso había ofrecido dinero a los elementos que lo capturaron. La USB
asegurada en su poder, contenía audios que documentaban la planeación del asesinato, el reclutamiento de sicarios, las órdenes transmitidas desde arriba. La evidencia resultaba abrumadora, pero el licenciado era solo un eslabón de una cadena que se perdía en las sombras del poder real. En diciembre de 2025, el gobernador Bedoya confirmó en conferencia de prensa que el licenciado también había operado para el CJNG en Guanajuato, extendiendo la geografía del crimen a múltiples estados. Las investigaciones continuaban a intensidad máxima, aseguró, con todas las líneas abiertas. Cada detenido generaba oportunidades para dar con nuevos responsables. Sin embargo, el Runo seguía libre. El Mencho permanecía intocable, las estructuras criminales continuaban operando con apenas interrupciones. El Plan Michoacán movilizaba 10,000 efectivos que patrullaban carreteras y realizaban retenes, pero los capos dormían tranquilos en sus refugios serranos mientras la población civil seguía pagando las cuotas de siempre. El legado de Carlos Manso trascendía las fronteras de Uruapan. Su figura se había convertido en símbolo nacional de los alcaldes que enfrentan al crimen sin respaldo institucional, de los ciudadanos que se atreven a denunciar sin que nadie los escuche, de las víctimas de un Estado que ha renunciado a su función básica de garantizar seguridad. Los murales con su rostro aparecieron en bardas de Morelia, Guadalajara, Ciudad de México. Los hashtags exigiendo justicia se multiplicaron en redes durante semanas. El sombrero de palma se reprodujo en calcomanías, playeras, banderas que ondeaban en manifestaciones. Manso había muerto, pero su imagen seguía desafiando al poder que lo había silenciado. La industria aguacatera de Michoacán continuaba operando bajo el yugo de las extorsiones. Los productores pagaban cuotas mensuales a los cannabis, a los viagras, a cárteles unidos, dependiendo de la zona donde se ubicaran sus huertas. Los empacadores calculaban el soborno como un costo fijo de operación. Los transportistas entregaban peaje en cada retén criminal que atravesaban los corredores carreteros. La fruta verde que llegaba a los supermercados de Estados Unidos cargaba una historia de sangre que los consumidores ignoraban. El precio del aguacate incluía la vida de quienes se negaban a pagar, la libertad de quienes denunciaban, el silencio de quienes preferían sobrevivir agachando la cabeza. Uruapan intentaba recuperar la normalidad que nunca había tenido. Las velas del festival permanecían apagadas mientras la ciudad procesaba un duelo colectivo que también era vergüenza nacional. La plaza donde Manso había caído se convirtió en altar improvisado con fotografías, flores, mensajes de despedida que los transeúntes renovaban diariamente. Los comerciantes abrían sus negocios con el temor de siempre, pagando las cuotas de siempre, evitando mirar a los ojos de los cobradores que circulaban con la impunidad de siempre. El alcalde que había prometido liberarlos yacía en el panteón mientras sus asesinos planeaban el siguiente golpe. Las elecciones intermedias de 2027 se perfilaban como prueba de fuego para el movimiento del sombrero. Sin Carlos Manso, la organización perdía no solo a su fundador, sino a su razón de ser, aquella energía carismática que había convencido a miles de votar por un proyecto sin partido, sin estructura, sin más respaldo que la confianza ciudadana. Los herederos del movimiento debatían sobre el rumbo a seguir, sobre si mantener la línea de confrontación o negociar con los poderes fácticos que habían demostrado su capacidad de eliminar adversarios. El pragmatismo empujaba hacia la moderación. La memoria de Manso exigía dignidad. La tensión definiría el futuro de un experimento político que había nacido y muerto con su líder. El gobernador Bedoya completaría su mandato en 2027 sin que las acusaciones de complicidad derivaran en consecuencias legales. La Fiscalía Estatal, dependiente del Ejecutivo local, procesaba a sicarios de bajo nivel mientras las cadenas de mando permanecían intactas. El Runo continuaría dirigiendo operaciones desde la clandestinidad hasta que un operativo federal lo capturara o un rival lo eliminara. El Mencho seguiría siendo el narco más buscado de México, inasible en su imperio de terror que abarcaba medio país. Los procesos judiciales contra los escoltas se alargarían durante años, enredados en apelaciones, amparos, tecnicismos que diluyen la justicia hasta volverla irreconocible. La viuda de Manso, Grecia Quirós, terminaría el periodo de su esposo, enfrentando las mismas amenazas que lo habían consumido. Su administración evitaría los reflectores, trabajaría en silencio, buscaría acuerdos que permitieran gobernar sin repetir la tragedia. El precio de la supervivencia sería el olvido de las promesas que Carlos había hecho. Cero tolerancia, confrontación directa, limpieza de lacras.
La realidad michoacana no admitía héroes, los devoraba, los escupía, los convertía en leyendas que servían para decorar discursos, pero no para transformar la vida cotidiana de quienes seguían pagando cuotas, evitando conflictos, sobreviviendo un día más. Los narcocorridos dedicados a El Runo seguirían sonando en plataformas digitales, en cantinas de tierra caliente, en camionetas polarizadas que recorrían las brechas serranas. Las letras celebrarían al jefe que había ordenado el trabajo en Uruapan, que había castigado al alcalde Bocón, que había demostrado quién mandaba realmente en Michoacán. La propaganda criminal construiría su propia narrativa donde Manso aparecía como víctima de su propia soberbia, como ejemplo de lo que ocurre a quienes olvidan las reglas del juego. Los jóvenes de los pueblos marginados escucharían esas canciones soñando con convertirse en sicarios respetados, con escapar de la pobreza aunque fuera a costa de su alma. Estados Unidos continuaría presionando a México por resultados contra el tráfico de fentanilo y las organizaciones terroristas que había designado, entre ellas el CJNG. La administración Trump exigiría acciones contundentes que justificaran la cooperación bilateral, que demostraran voluntad de combate más allá de los discursos. El gobierno mexicano respondería con operativos mediáticos, decomisos exhibidos ante cámaras, detenciones de mandos medios que serían sustituidos en cuestión de días. El ciclo de simulación se repetiría hasta el infinito, mientras las verdaderas estructuras de poder criminal permanecían inalteradas, alimentadas por la demanda estadounidense de drogas y la corrupción mexicana que les garantizaba impunidad. El caso de Carlos Manso quedaría archivado junto a los de cientos de alcaldes, periodistas, activistas y ciudadanos asesinados por desafiar al crimen organizado. Las estadísticas absorberían su nombre como un número más en las columnas de homicidios dolosos que México acumulaba año con año. Los informes internacionales citarían su caso como ejemplo de la crisis de seguridad que azotaba al país, de la infiltración criminal en las instituciones, del fracaso de estrategias que privilegiaban la retórica sobre la acción. Los académicos analizarían su gestión como estudio de caso sobre los límites del heroísmo individual frente a estructuras de poder que trascienden cualquier voluntad personal. En algún rincón de la Sierra Michoacana, El Runo recibiría reportes sobre la calma que había vuelto a Uruapan después de la tormenta. La nueva alcaldesa no causaba problemas, los cobradores hacían su trabajo sin resistencia, las cuotas fluían con regularidad. El mensaje había sido recibido, quien se atreva a desafiar al cártel terminará como Manso. La organización continuaría expandiéndose hacia nuevos territorios, diversificando negocios, corrompiendo funcionarios, eliminando obstáculos. El asesinato del alcalde del Sombrero había sido una inversión rentable que garantizaba años de operación sin interferencias. El crimen pagaba literalmente sus dividendos. La tumba de Carlos Manso en el Panteón de Uruapan recibiría visitas constantes durante los meses siguientes al asesinato. Ciudadanos que nunca lo conocieron personalmente dejaban flores, veladoras, mensajes de gratitud por haberse atrevido a alzar la voz. Madres que habían perdido hijos a manos del narco lloraban frente a la lápida de quien había prometido hacer justicia. Jóvenes que habían votado por primera vez por él se preguntaban si algún día verían un México donde denunciar no equivaliera a morir. El culto a su memoria crecería con el tiempo, alimentado por la frustración de quienes seguían esperando una justicia que no llegaba. Las velas del Festival de las Ánimas volverían a encenderse en noviembre de 2026, un año después de la tragedia. La celebración intentaría recuperar su esencia de puente entre vivos y muertos, de honra a los ancestros, de comunión con quienes ya no estaban. Pero el recuerdo de aquella noche sangrienta permanecería impreso en la memoria colectiva de Uruapan, en el temblor de las manos que encendían las velas, en el silencio que se instalaba cuando alguien mencionaba al alcalde del Sombrero. Los muertos honorados aquella noche incluirían ahora a Carlos Manso, víctima de un sistema que castigaba la valentía con plomo. Michoacán seguiría siendo el laboratorio donde México ensayaba su descenso hacia el abismo. La tierra que producía el aguacate más codiciado del mundo también cultivaba las organizaciones criminales más letales del continente. El estado que había visto nacer al Mencho y al Runo exportaba no solo frutas sino también modelos de violencia que se replicaban en Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco. La fragmentación criminal que comenzó con la caída de los grandes cárteles había engendrado una hidra de múltiples cabezas que ningún operativo podía decapitar. Cada líder eliminado era sustituido por dos aspirantes hambrientos de poder, perpetuando un ciclo que parecía no tener fin. El sombrero de palma de Carlos Manso quedó como reliquia en el museo improvisado que la familia habilitó en su memoria. Junto a él,
fotografías de sus años como diputado, recortes de periódico que documentaban sus denuncias, la última transmisión de Facebook, donde invitaba a los uruapenses al Festival de las Velas minutos antes de morir. Quienes visitaban el espacio salían con la certeza de haber conocido, aunque fuera póstumamente, a un hombre que había decidido no arrodillarse. El sombrero, ese objeto simple de palma trenzada, contenía ahora toda la historia de una rebelión truncada, de una esperanza asesinada, de un México que seguía buscando a quién culpar mientras la sangre se secaba en sus plazas públicas. Afuera, la vida continuaba con su rutina de miedos cotidianos. Los productores de aguacate negociaban cuotas, los comerciantes pagaban derecho de piso, los transportistas entregaban mordidas en los retenes del crimen. La policía patrullaba calles donde su autoridad terminaba en cuanto aparecían las camionetas polarizadas de los verdaderos dueños del territorio. El gobierno emitía comunicados prometiendo paz mientras los cadáveres aparecían en carreteras y fosas clandestinas. Y en algún lugar de Uruapan, un niño preguntaba a su madre por qué habían matado al señor del sombrero que le había regalado un dulce aquella noche en la plaza, la noche en que las velas se tiñeron de rojo y el Festival de los Muertos cobró una víctima más. Los expedientes judiciales del caso Manso ocuparían archivadores enteros que nadie consultaría una vez cerrado el proceso. Las declaraciones ministeriales, los peritajes balísticos, los análisis de comunicaciones cifradas, todo quedaría sepultado bajo el peso de nuevos crímenes que exigirían atención inmediata. La justicia mexicana funcionaba como un sistema de administración del olvido donde los casos se acumulaban hasta volverse ilegibles, donde las sentencias llegaban cuando los testigos habían muerto o huido, donde la impunidad no era una falla sino el diseño mismo del sistema. Carlos Manso sería recordado por quienes lo amaron, ignorado por quienes debían hacer justicia, instrumentalizado por quienes buscaban capitalizar su muerte para fines electorales. Y mientras tanto, en algún rancho perdido de la sierra, un nuevo sicario de 17 años recibía entrenamiento para cumplir órdenes sin preguntar, para disparar sin dudar, para morir sin importar. El cartel reclutaba adolescentes como Víctor Manuel con promesas de dinero, respeto, pertenencia a una familia que el Estado les había negado. Les enseñaba a manejar armas, a seguir objetivos, a ejecutar sin dejar rastros. Cuando uno caía, 10 más esperaban para ocupar su lugar. El ciclo se alimentaba de pobreza, marginación, ausencia de oportunidades, de un México que expulsaba a sus jóvenes hacia los brazos del crimen porque no les ofrecía nada más. Carlos Manso había intentado romper ese ciclo, y el ciclo lo había devorado.